Vamos a leer el capítulo 9 completo del libro del Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 9. Dice Dios en su santa palabra. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y fueles dada potestad, como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Y el parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras como caras de hombres. Y tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones. Y tenían corazas como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas como el ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla. Y tenían colas semejantes a las de los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones. Y su poder era de hacer daño a los hombres 5 meses. Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebraico es Abadón y en griego Apolión. El primer ay es pasado, he aquí vienen aún 2 ayes después de estas cosas. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para la hora y día y mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los de a caballo era 200 millones, y oí el número de ellos. Y así vi los caballos en visión, y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de la boca de ellos salía fuego y humo y azufre. De estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego y del humo y del azufre, que salían de la boca de ellos. Porque su poder está en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, y tenían cabezas, y con ellas dañan. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Amén. Oremos, hermano. Gracias, Padre Santo, nuevamente. Queremos que tú nos bendigas con el Espíritu Santo, que nos instruirá en estos momentos con toda esta palabra que tu Hijo dejó escrita, Señor, para que tu pueblo siempre nos alimentemos de ella, porque esta es una palabra que viene de los cielos para instruir y capacitar siempre nuestras almas, y para que nuestras almas siempre sean sólidas, visionarias, con el conocimiento tuyo
y nosotros vivamos en la breve vida aquí en la tierra, Padre Santo, mirando hacia allá arriba, porque siempre tu Hijo cumplirá lo que ha prometido. Pronto volverá y transformado estaremos allí para aprender muchas cosas que tú nos tienes reservadas para los que amamos la obra de tu Hijo amado aquí en la tierra. Bendícenos a todos en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Hemos llegado al capítulo 9 y este es un capítulo bastante, como lo decía el Espíritu en boca de los ángeles, en el 8, el último versículo, 3 veces ay de los que moran en la tierra por la razón de las otras voces de trompeta de los 3 ángeles que han de tocar. Oye, cuando fíjese que Dios, que conoce nuestra forma y nuestra vida aquí en la tierra, Él sabe que lo que está anunciando, oye, para los moradores de la tierra, no se les olvide, hermano, que esto que está anunciado aquí, para los moradores de la tierra, ya la iglesia no estará aquí, no se asusten, ¿verdad? No nos asustemos, pues nosotros no estaremos, porque ya, como lo dije la semana pasada, ¿no? Que ya del 6 hasta el 19 son juicios que Dios está derramando sobre el mundo entero. Y si hay algunas partes de justicia, es porque Dios le está haciendo misericordia a su pueblo Israel y a los escogidos de allí, de ese pueblo Israel, que son 144,000 únicamente, que Dios habla en las Escrituras, de los cuales serán salvos por la gracia del Cordero y serán lavados sus almas de sus pecados y rebeliones por la sangre del Cordero. Entonces, esto que vemos aquí, oye, este capítulo es tremendo, pero claro, nosotros lo que tenemos que aquí en esta congregación es simplificar su contenido, y de acuerdo lo explica el Espíritu Santo. Así que no nos vamos a ir tanto metiéndonos, como dice, metiéndonos en camisa de 11 varas. Como dice el primer versículo, y el 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. ¿Quién me dice por allá qué es esto? Y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. ¿Quién es esta estrella? ¿Por qué Juan usa este simbolismo? Es un simbolismo. ¿Por qué usa una estrella? Es un ángel, pero ¿es malo o bueno? Es bueno, porque fíjense, no se les olvide, hermano, que cuando nosotros vimos el capítulo 5 y el capítulo 6, vimos que la iglesia estaba allá arriba, donde está el Padre que preparó un lugar, un trono, está el Cordero y está el Espíritu Santo, y alrededor están todos los redimidos, que faltaban los 144,000, y está una millonada de ¿qué? Ángeles al servicio de Dios, y también para testificar y dar testimonio que fueron nuestros ángeles que nos acompañaron en toda la vida de la historia de la iglesia. Juan está viendo el futuro allá, capítulo 4. Ahora, ¿qué pasa? Que Juan, el anciano teólogo, lleno del conocimiento de Dios y de la sabiduría de Dios en el Antiguo Testamento, lo que él ve allá arriba y lo vio abajo en la tierra, en 2 partes, pero sobre todo las cosas, la dramatización que Dios le da a través de los ángeles allá arriba, Juan entendió para él como creyente, pero para él transcribir o traducir esos eventos de allá arriba, ¿qué hizo Juan? Todo lo que él conocía del Antiguo Testamento, él lo acomodó para poderlo escribir esos 22 capítulos. ¿Por qué? Porque era un hombre sabio y conocedor de allá. Es como cuando es novicio, es novato y le tiene que predicar el evangelio a alguien. ¿Qué hace uno? Tiene que conocer el evangelio, ¿verdad? Y si uno tiene, sobre todo el capítulo 53,
de Isaías, ¿verdad? Y entonces uno se vale del material de allá para predicarle a un pecador o a un grupo de gente de la obra redentora del Señor Jesucristo. Entonces, claro, esa es una maravilla del Espíritu Santo, cuando Él usa instrumento y vocero para llevar el mensaje del hombre al hombre, del prójimo al otro. Entonces, que resulta que eso es lo que hace Juan, su conocimiento. En el Apocalipsis hay más de 700 y pico de palabras que Juan toma del Antiguo Testamento y lo trae acá. Y entre ellos la palabra estrella. Y la palabra estrella en el Antiguo Testamento en simbolismo se aplica 2 veces. Una para definir un objeto material y en segundo lugar para definir un ángel, o malo o bueno. Y esto que ustedes ven aquí, Juan está usando, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra, ¿ves? Cayó del cielo en la tierra, no que salió del infierno en la tierra, ajá. Y le fue dada la llave del pozo del abismo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre infierno y abismo? Los demonios. No hay que confundir en la escritura infierno con abismo. Es muy claro en el Antiguo Testamento, ¿no? Abismo fue en primer lugar que Dios preparó un lugar a Satanás y sus demonios, pero ¿qué hizo entonces Satanás como poderoso que es al principio que cayó? Dice la escritura que él fue lanzado, pero después, ¿qué hizo él en su rebelión? Dice las escrituras, oigan bien, que él se tomó un planeta y allá hizo su trono de mando. Por eso es que en el Apocalipsis dice en una de las 7 iglesias, yo sé dónde está el trono a Satanás. Y entonces el Espíritu Santo habla a través de Pablo en muchas formas y dice que nosotros no tenemos lucha contra ángeles, contra carne y sangre, sino contra potestades. ¿Dónde? Allá arriba en el aire, pero no en el aire. En el aire de aquí, si habían 7 cielos, si las escrituras, y claro, la escritura no te explica, pero la escritura te explica a ti hasta el tercer cielo. Y el apóstol Pablo fue llevado ¿a qué? Al tercer cielo. Pero hay escritos judíos que sí hablan de 7 cielos. En los libros apócrifos hablan de 7 cielos. La carta a los hebreos dice que Jesucristo subió a los cielos, no al cielo, a los cielos. De allí se derivan en la teología geográfica muchos cielos. Entonces yo les digo que he estudiado, que he visto que dicen que sí hay, Dios habla en la antigüedad a los patriarcas, a los profetas, les hablaba de que Él está en lo máximo de su creación, donde ningún hombre humano ha entrado ni ha visto su rostro. ¿Entienden? Tenemos en cuenta eso. Eso es la palabra del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo a través de los apóstoles, entre ellos Pablo y Pedro. Entonces que resulta que allá arriba, en el trono de gracia, por eso es que cuando nosotros leímos ahí en el capítulo 3, 4, y vi un trono establecido, ese no es la presencia del Padre, sino que el Dios, para presentar los escenos tétricos que vienen para el futuro de la gente pecadora, en un espacio preparó lo que se llama un espacio para Él colocar su trono. Y colocar su trono, ahí vino también para hacer juicio, vino también su Hijo y vino el Espíritu Santo junto con la iglesia y los ángeles que están allí. ¿Por qué eso? Porque todavía no ha llegado el día del arrebatamiento y de la glorificación de nosotros delante del Padre, y no ha llegado el día cuando el Padre nos va a bendecir, para cuando el Señor Jesucristo presente a su amada iglesia al Padre, según la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Entonces que resulta que esto es lo que estamos viendo nosotros. Y cuando esto pasa aquí, cuando nosotros estamos viendo esto del ángel, oye, Juan dice entonces, mira, vino un ángel del cielo, y ese ángel no es ángel malo,
Porque, ¿qué dice allí en el primer capítulo cuando el Señor Jesucristo venció la muerte? Yo tengo ¿qué? Yo tengo las llaves del... Ajá, ¿y qué más dice? Yo soy el que abre y ninguno cierra, y el que cierra Y ninguno abre. Ahora, si nosotros contradecimos eso, que Él es el único que tiene la potestad de abrir el infierno y el abismo, ¿cómo es eso que entonces Él le da la llave aquí a un ángel y que Satanás no es tampoco Satanás, sino que Él manda a uno de sus siervos que tiene ahí alrededor, un ángel? Mira, ves tú, toma esta llave, ábreme el abismo. Y cuando Él abre el abismo, un ángel bueno, mensajero de Dios, abrió el abismo. Es que en nuestra Biblia de estudio hay una letrica que nos lleva al verso de Ezequiel, creo que es de Isaías, donde hablando del diablo cuando fue arrojado del cielo. Por eso es que uno puede confundirse y pensar que se asemeja, él tiene que ser arrojado. Estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué pasa? La Escritura dice que uno debe de preguntar cuando está confundido con alguna lectura de la Escritura, porque no se les olvide, hermano, que eso es plan de Dios. Dios pone para enseñar al más sabio, al más humilde de lo que, de los hombres o de las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Ese orden de Dios. Tú sabes que Dios siempre derramó el tesoro, el conocimiento, como dice 2 Corintios, dice que Dios depositó en vasos de barro todo el tesoro del conocimiento de la gracia del Señor Jesucristo. Y cada hermano a quien Dios toma con esa obligatoriedad de aprender y con ese deseo de enseñar, dirigido por el Espíritu Santo, tiene que hacerlo fielmente, no a la manera, que es lo que estamos viendo hoy. Muchas personas cambian la lectura de las Escrituras por su conocimiento personal y engañan a los indoctos, principiantes. Entonces, claro, un principiante siempre tiene poco escasez. Bien, entonces ¿qué resulta? Que siempre Dios, porque el que enseña no tiene que ser de doblada palabra, dice Santiago, porque el que lo hace es inconstante en todos sus dichos y hechos y caminos. Y hay que tener cuidado, y yo lo repito aquí como el loro, un día estaremos ¿a dónde? ¿Y qué haremos allí? Rendir cuenta. Mira, porque tú le agregaste a mi palabra de la cual yo no te mandé, y por qué le quitaste a mi palabra de la cual yo no te mandé. Entonces dirá el Señor: mal siervo, en lo mucho que fuiste infiel, en lo poco te pondré. Vamos a cambiar ahí la cosa. En lo mucho que fuiste infiel, en lo poco te pondré. Entonces resulta que esto que ven aquí, este fue un ángel mandado por Dios. Ábreme, toma las llaves, ábreme las puertas del abismo, no del infierno. Porque en el abismo, desde el principio, Dios lo trae en orden. El abismo fue hecho para los ángeles caídos, que antes que nosotros fuésemos creados, ya Dios, ya había el abismo ya. Vamos a busquen en la carta a Judas, el versículo 6, el último libro antes del Apocalipsis, el versículo 6. Carta a Judas, un solo capítulo, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Se dan cuenta? ¿No? Esto que estamos viendo, y entonces, claro, estos ángeles que cayeron al principio de la millonada que Satanás arrastró, y estos ángeles caídos, muchos de ellos, millones, están ¿a dónde? En el abismo. Otros están en los aires, liderizados ¿por quién? Por Satanás. Pero también Satanás tiene allá su trono, donde tiene, sin número, que Dios dice: yo sé dónde están. El otro día les dije y se lo repito ya por tercera vez o por enésima vez, pero hay unos escritos de los patriarcas y de los escritos, porque hay muchas cosas buenas que Dios les dijo a los antiguos que no pudieron ser inspiradas, porque dice Juan que no cabrían entonces
entonces dicen, ¿no?, que Satanás fue el ángel galáctico, de la cual al principio Dios lo comisionó para que le gobernara y le administrara y le supervisara y le multiplicara en todo cuanto Dios le encomendó a Lucifer, o Lucero, de 366 planetas, de los cuales fue el encargado. Pero llegó el momento que, como dice el capítulo 14 de Isaías, el capítulo 28 de Ezequiel, que él se creyó, y entonces se sublevó y se ensoberbeció su corazón y se rebeló contra Dios, ¿verdad? Y cayó en pecado. Entonces Dios tuvo que, ¿y qué decía la máxima de él? Bueno, pero pedía cita para entrevistarse como Dios. A mí me parece que él buscaba que Dios lo evaluara ya inmediatamente, y Dios le dijo, parece que espérate, pero él no quiso, y él entonces dice allí, y subiré a las estrellas y seré semejante ¿a quién? A Dios. Fíjese, ¿ves? Cuando el hombre se cree que todo lo sabe. No entendía Satanás que él fue creado para ser aprendiz y para ejecutar lo que Dios le estaba enseñando y para llevar a cabo la misión que Dios le había encomendado de administrar los planetas, y no lo hizo. Eso está en la Escritura, y escritos que muy pocos lo sacan a la luz, pero tampoco nosotros no podemos decir que fueron inspirados. Eso es para que lo tomemos con mucha delicadeza, ¿no? Bien, los que somos delicados en las Escrituras. Entonces, que resulta que el infierno fue hecho entonces posteriormente ¿para quién? Desde Adán en adelante, todos los que pecaron conforme a la rebelión de Adán, bueno, Dios preparó entonces un paralelo. ¿Por qué? Porque Satanás fue y tentó a Eva, un espíritu malo que ya había sido lanzado al abismo, entonces tentó al hombre, y así por todas las generaciones el hombre que haya ido pecando y haya muerto sin la gracia de Dios, es lanzado ¿a dónde? No al abismo, sino ¿a dónde? Al infierno, que Dios lo preparó. El infierno es una cárcel temporal, no definitivo, hasta que Dios lo lance, y lo veremos allá en el capítulo 20, el versículo 12, cuando Dios va allí a juzgar al diablo y sus ángeles, y va a juzgar al hombre que no creyó en el Señor Jesucristo ni fue salvo, porque Dios es justo. Dios dice, yo hago vivir y yo hago morir, yo quito la vida y la doy. Siempre teme a Dios, dice las Escrituras. Entonces, esto que vemos aquí, en primer lugar, no se equivoque, esto no fue Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué no fue Satanás? ¿Y por qué no fue un ángel malo? Porque fue un emisario, el único que tiene potestad para abrir. Es el único. Entonces tenía que ser su emisario. Ahora fíjese, busca ahí el primer versículo del capítulo 20 de Apocalipsis, para que vean una confrontación que también se pueden ustedes caer. El capítulo 20 de Apocalipsis, primer versículo, algo parecido a esto. Capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Qué más? Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y es algo para que no se equivoquen también y no vayan a creer como aquí. Ahora, el contexto inmediato de aquí, de este 9, versículo 1, parece con lo que acaba de leer allá en Isaías 14, que dice que Satanás como estrella fue lanzado al abismo. Fue lanzado al abismo, pero definitivamente él, en ese entonces no había infierno y no había seres humanos. Entonces, como lo vemos en el libro de Job, él andaba por la tierra rodeándola para sabotearla, y bueno, cuando Dios lo confronta, ¿y qué haces tú? Bueno, buscando. Y eso, oye, y eso es para que se lo enseñemos a nuestro prójimo, a nuestros vecinos, a nuestros hijos, que el diablo anda, como dice Pedro, como león rugiente, buscando ¿a quién? En primer lugar, en las asambleas, los que nos descuidamos podemos caer en sus garras, y los que no son salvos
Y están atrapaditos allá. Y, ¿ah? Claro, entonces que resulta, hermano, que siempre tenemos en cuenta. Por eso el Señor Jesucristo dice, es necesario orar siempre y no desmayar. Ajá, pero entonces ese ángel de ese beso 1 del 20. Ah, bueno, es algo que veremos más adelante, porque cuando vamos a ver, hay un capítulo, hay algo aquí especial, ahí hay un capítulo justamente especializado para Satanás cuando el ángel Miguel es comisionado por Dios para arrojarlo ya de su trono con sus ángeles. Pero como Juan está viendo, a ver, vamos a decirlo cronológicamente, lo que está viendo allá en el cielo, él lo está enumerando, pero no a perfección, sino como le da a su edad, ¿verdad? Y el Espíritu le está diciendo, indicando. Entonces hay un capítulo, sí hay, cuando Satanás es arrojado como estrella, como dragón antiguo, como el acusador de los hermanos, como el personaje que se alojó allá abajo. Es alojado ¿por quién? Por un ángel de la misma jerarquía de él, un querubín, no un serafín, no un arcángel, sino un querubín. Ahora que dice, ¿cómo dice? ¿Entendieron eso? Para que no se confundan, ¿verdad? Ay, que dice el versículo 2. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ahora fíjense ustedes la potestad que Dios en este momento, después que abre el ángel y, bueno, lo demás no lo sabemos porque eso es secreto de Dios, ¿verdad? Pero el ángel abrió el abismo y que salieron de allí demonios. Ahora, usted sabe que manejando muy bien las escrituras, ¿qué dijo el apóstol Pablo con relación a los demonios y a Satanás? ¿Que ellos qué? ¿Que Satanás qué? ¿Se dice que el ángel se transforma en... Los espíritus tienen una especialidad, una motivación de ellos de qué? Transformar. ¿A imitar a quién? Bueno, entonces ¿qué resulta? Ajá, ahora cuando estos demonios salen del abismo, oigan bien, pon cuidadito, no le agreguen más nada. Cuando el ángel abre y esta cantidad de demonios, por eso es que el último versículo del 8 dice, ¡ay! Lo que le espera a la humanidad. Cuando estos demonios salen del abismo, millonada, dice la escritura, ya lo vamos a ver ya, millonada. Salen de la ¿qué hacen ellos como son espíritus? ¿Qué hacen? Se convierten en un animalito que se llaman ¿qué? Ustedes han visto una invasión de langostas. Bueno, yo la vi, en película, pero yo la vi personalmente. Yo la vi cuando niños, cuando jóvenes, una cantidad de animalitos que son como... langostas, una tara. ¿Usted conoce alguna tara? Bueno, pero más grande y tienen una cara, tienen una cara de caballo. Tienen una cara de caballo la langosta y tienen unos dientes hacia abajo, no así. Tienen unos ojos que les brota como la hormiga y unas cositas aquí. Que resulta que esos son millones y millones cuando invaden, como está pasando actualmente en África. Por allá hay una invasión de millones y de millones que la han tocado matarlas con veneno. ¿Por qué? Porque se multiplicaron y acabaron con la siembra de los africanos, y esto llevó, hermano, a cumplirse lo que dice la escritura, hambre por todas, porque esos animalitos, mira, van y para un momentico el maíz, que es tierno, cuando está el maíz creciendo en tierno, lo devoran, mazorca, hoja y tallo. La hoja muy pequeña, la hoja media casi igual a una mano.
Pero hoy por eso te le digo que únicamente le digo el modelo de la tara, pero esos son animales grandotes. Ahora, ¿qué pasó? Oigan bien, como Dios le va permitiendo a los demonios, es una época de juicio. ¿Para quién? Para Satanás y para el hombre. No se le olvide que yo les dije los 3 expedientes de allá vienen, para el hombre que cayó en el pecado, para la tierra que fue maldita y para Satanás. 3 expedientes. Aquí el Señor Jesucristo en los 6 sellos y en las 7 copas, trompetas, está derramando juicios preliminares. Antes del veredicto final. Eso es. Y entonces esos juicios preliminares, entonces, ¿qué resulta? Que Dios le está mostrando al mundo entero, incrédulo, como lo leímos en el versículo 20 aquí, y no creyeron a lo que Dios le está demostrando, no se arrepintieron. ¿Por qué pasa eso? Que ya vamos a llegar allí. Lee el versículo 20 allí. Versículo 20, capítulo 9. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, oír ni andar. ¿Y el 21? Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. No se arrepintieron. Ajá, fíjate, aparece 7 veces. Fíjate que Dios es tan solemne que permite que el Espíritu inspire a Juan, 7 veces coloca eso, y no se arrepintieron. Ahora, ¿por qué eso? Viendo tanta demostración, 1/3 del sol, 1/3 de la luna, 1/3 de las estrellas, 1/3 del mar, 1/3 de los ríos, 1/3 de los árboles y toda la vegetación. Y viendo aquello, ¿por qué no se arrepintieron? Porque eso le afectó a ellos. Los demonios entraron en ellos. ¿Cuál es la palabra principal que ustedes podrían ubicar aquí? Porque ellos adoran a esos demonios. Ahí está, ¿ves? ¿Ves? Porque no está el Espíritu Santo. Allá en el capítulo 16 de Juan dice, el Espíritu Santo redarguirá, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, cuando llega el momento que Dios arrebata, que lo vimos en el capítulo 1 al 2, el capítulo 4, está el Padre en su trono, está el Cordero, está el Espíritu Santo, está la iglesia, está los ángeles. El único encargado de convencer al hombre que ellos crearon, espíritu, alma y cuerpo, es Dios, no el hombre. Por más elocuente que sea el hombre hablándole en esa época a un pecador, no sé qué, no se arrepentirá. Por eso es que no se arrepintieron, porque despreciaron y pecaron ya. El capítulo 12 de Mateo es clave. Dice allí el Señor Jesucristo, cuando lo llamaron a él Beelzebú, cuando la predicación que él hacía, él decía, tú haces eso porque tú estás endemoniado y tú tienes el demonio de Beelzebú y del otro, yo no sé qué. Y entonces despreciaron al Señor Jesucristo. Y él no le importó, pero sí sentenció, él dice, el que pecare entre el Espíritu Santo en esta vida no tendrá oportunidad en la venidera. Tómenlo así, hermano, tómenlo así como hermanas y hermanos sinceros delante de Dios. No en la tribulación, 7 años, no habrá arrepentimiento, excepto ¿a quién? A los que Daniel ya profetizó, Daniel capítulo 12. Todos los que esté escrito en el libro de Dios o de la vida, esos son los que Dios va a sacar, salvo en ese día de juicio y de justicia que se llama el Apocalipsis o el gran día de la tribulación. Dice en el verso 4 que dañase a todos los hombres menos los que tengan en su frente el sello de Dios. Ahí va a estar. Claro, no se te lo olviden que estamos hablando, ¿verdad? Para llegar al 12, al 14, donde Dios escoge a los 144,000, pero ya yo se los apliqué al capítulo 7 para que vieran la iglesia ya coronada y bendita, ¿no? Me adelanté. Sí, es buena idea porque ya uno va entendiendo y aplicando todo en su lugar.
La homilética enseña al hombre estudiante de teología, mira, coloca lo material en lo material y coloca lo espiritual en lo espiritual, y así nunca tendrás confusión. Eso es vital en la vida de un creyente. ¿Qué? Los 144 fueron sellados antes de la... Claro, porque Dios es... Dios es que omnisciente y sabía todo cuanto... Bueno, como él le dijo a Abraham, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Para Dios, todo Dios lo hizo muy bien, todo, perfectamente bien, todo lo hizo bien. Entonces, ¿qué resulta? Que esto que estamos viendo aquí, y el humo del fuego, y ya lo leíste, y el 4, llegamos entonces a que dice el 5. Versículo 5. Y le fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Ahora, ¿qué resulta? Fíjate, los demonios salen y entonces se convierten en esos animalitos que usualmente en todo el Medio Oriente, siempre en la época de cosecha, estaban haciendo desastre en todas esas áreas por allí. Y como justamente, oiganme bien, pues no se distraigan, justamente es el terreno que inicialmente está tomando la bestia, como vimos la semana pasada, el Mediterráneo, el mar Adriático, el mar Egeo, el mar el Índico y todo eso, y toda la tierra palestina con el borde de África y de Egipto, todo eso está la bestia inicialmente formándose y desarrollándose. Y entonces 1/3 de cada cosa que ella empezó a manejar, Dios la ataque diezmando, derramando juicio sobre esa tierra que la bestia está abarcando poco a poco. No es que la bestia agarró un F-16 y un momentico le está dando la vuelta al mundo. No se le olvide que la bestia va a ser tomada ¿por quién? Por Satanás en persona, cuando lleguemos allá al capítulo 13 de este libro del Apocalipsis. Entonces estos ángeles que salieron se convierten, ellos pernotan ¿en quién? En esos animalitos, y los hacen ¿qué? Los convierten en unos monstruos, unas langostas monstruos. Por eso es que tiene pelo como mujeres, dientes como caballo. O sea, la descripción que está aquí es grande. Véanlo ustedes, los demonios en cada animalito de eso, y son millones y millones, ¿verdad? Como dice allí el 6. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ajá, y el 7 que dice. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Llegaste hasta el 10, ahora Fíjate que lo que hacen los demonios, y engrandecieron a esos animalitos, y mira, tal vez como estamos maduros aquí, no estamos mintiendo, pero la agresividad de los felinos en el mundo entero, por lo menos los leones, los tigres y algunos animales agresivos, siempre son tomados ¿por quién? Por demonios. Por eso es que cuando una persona se pierde en una selva, no le teme al hombre. ¿Por qué? Porque el demonio incita a un felino, cómetelo y devóralo, ¿entiendes? Porque yo esa alma me la llevo para el infierno. Y eso ha sucedido, que todos los animales que son tomados por los malos espíritus son demasiado agresivos. Y Dios en este momento, ¿por qué permite que los demonios se pernoten o se tomen como cuerpo las langostas y las conviertan en eso que acabamos de leer? Porque estos son animalitos por millones que se multiplican en esa tierra, más aún todavía. Tienen una particularidad muy buena que Dios le dio, que estos animalitos viven 5 meses. Pero no lo que llama la atención porque estos animalitos viven 5 meses, sino que aquí dice 2 veces, y tienen la potestad
de castigar al hombre durante 5 meses. ¿A ustedes no les llama la atención esa palabra 5 meses? Oiga, el culto de los judíos, fíjense que Juan le está hablando ya a quién, al pueblo de Israel, y escribiéndole para quién, mayormente el pueblo de Israel. ¿Y quiénes están recibiendo más mayormente este apocalipsis que ya nosotros no estamos? El pueblo de Israel, y está usando argumentos. Israel tenía en su culto 2 modelos de servirle a Dios durante el año. El año sagrado, que se componía de 7 meses, y el año civil, que se componía de 5 meses. Fíjate que el año civil de 5 meses, Israel, estos demonios pernotados o enchufados en langosta estarán atormentando a todo un tercio del Medio Oriente, no el mundo entero todavía. ¿Entendieron, verdad? El capítulo 8 y el capítulo 9. ¿Están entendiendo, verdad? Para que no se confundan, para que vean que todavía el mundo entero no está lleno. En 3 años y medio que la bestia se está preparando, Dios está derramando actualmente las 7 trompetas, o está anunciando lo que viene. ¿Bien? Lo que viene. Y fíjense usted, el hombre por primera vez en una forma tan masiva, y la bestia que va a desarrollarse allí en el Medio Oriente, porque él va a tomar todo ese Mediterráneo desde Italia hasta Israel, para que vean que él siempre ha deseado reinar en esa área. ¿Qué pasó en esa área en el capítulo 10? Oigan bien, capítulo 10 de Génesis al capítulo 14 de Génesis está lo que se llama, en primer lugar, según la Biblia, según Dios, ¿verdad?, las primeras guerras mundiales y las guerras territoriales. ¿No es así? ¿Han leído ustedes? ¿O es que han habido otras guerras? ¿Han leído las escrituras? Bueno, tómenlo como tarea, léanse esos capítulos 4, el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14 del Génesis, y hoy en sus casas van a sacar. Entonces, ¿qué resulta? Que allí se desarrolló lo que se llama globalmente la tierra en el oriente, en todos esos países que se estaban formando. No se les olvide, oigan bien, que Dios estaba dividiendo a la humanidad en 4 puntos cardinales, en 4 tipos de tierra. Y cuando lo vemos allí, Dios le dio a Jafé un sitio, a Sem otro, a Can otro, y a Cus también le dio. Y Cus, que es la raza roja, sale Nimrod. Nimrod es el creador de Babel y de Siria, el primer imperio. Y allí hubo la primera guerra. Y esa guerra que se desarrolló allí, se desataron los ángeles de esos lugares de las cuales Dios no quería, pero como por allí estaba Dios prometiéndole a Abraham, Abraham iba a empezar a caminar por allí, por esa tierra. Dios estaba preparando ya la tierra para Abraham y la promesa, y por eso es necesario que lean esos 4 capítulos. Y de allí Nimrod, el que fundador de la primera guerra allí, era el cazador de animales. Entonces, ¿qué resulta? Que él cazaba tantas pieles y tantos animales y mataba tantos animales. Era un matón, con la ayuda de los malos espíritus, que lo vamos a ver ahora aquí cuando los 4 ángeles son atados. Y en ese momento en la tierra se desató una matazón de animales y de seres humanos que Dios tuvo que pararlo. Y Dios tuvo que parar. ¿Dónde está el versículo ese que dice desata los 4 ángeles? El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año,
a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ah, fíjate. Y ahora vemos que entonces nos damos cuenta que del 10 al 12, primero en estos mismos ángeles que salen del abismo y se llenan con ese simbolismo de tanta peste de animalitos, entonces para atormentar al hombre. Entonces en ese tormento, fíjense que también tienen como líder ¿a quién? A un ángel malo que sí sale del infierno. Y le dan el nombre aquí que se llama ¿cómo? A Abadón y Apolión, que significa destructor. Ahora, con lo que le decía de Nimrod, él tuvo la ayuda, según las escrituras antiguas, mire, que él se llenó de tanto poder diabólico delante de Dios, que bueno, que Dios tuvo que, y invocó el poder de las tinieblas, y entre ellos estos 4 ángeles poderosos que lo vemos, liderizados por esta millonada de ángeles que salieron del abismo, por este rey Abadón, rey del infierno, no Satanás, ¿está bien? Abadón y Apolión es un ángel maligno que tiene su residencia en el infierno. Lideriza todos lideriza todos los ángeles malos que están allá en el abismo. Cuando se toca la quinta trompeta, él sale a liderizar junto a esta millonada de ángeles para destruir al hombre. Por eso lo llaman Apolión y Abadón, que significa destructor. En esta Biblia significa destructor, un ángel destructor. Más adelante, aquello fue tan tremendo, de acuerdo a la historia de las escrituras, no universal, la escritura allá en ese principio, que Dios tuvo que hacer un parado allí, porque si no era la tierra primitiva, porque la Mesopotamia es el centro de la civilización humana, donde los sumeros, y todos esos creadores por Dios que colocó en ese espacio fueron los que fundaron la civilización en el Medio Oriente. De allí salieron los 4 cabezales para extenderse por el mundo entero. Y ahora, esos ángeles fueron los que ayudaron a Nimrod a construir la torre de Babel, que significa confusión. Y eso fue tan enorme en esa época, que una sublevación diabólica con los seres humanos, que Dios dijo en la escritura que tuvo que bajar, dice que bajó Dios para ver lo que construían el hombre, y dice que la única forma, nada los detendrá. Entonces dice Dios en plural, descendamos y confundamos allí su... Y entre ellos, la rebeldía de ellos lo hizo Dios. Estos 4 ángeles que vemos aquí en el versículo 15, que fueron presos por primera vez en el río ¿qué? Éufrates, ¿verdad? Para Dios permitirle que eso que Satanás desde el cielo estaba liderizando a estos 4 ángeles, a este ángel malo del infierno y a esta millonada de ángeles que salieron de aquí, Dios le dice, espérese un momentico, todavía no ha llegado la hora de la palabra destrucción, sino que Dios aplacó eso y lo aguantó para este momento de la época que viene de la gran tribulación, que es cuando los ángeles malos, a cada hombre en todo el mundo entero, como lo vamos a ver más adelante, mira, tocarán al hombre y no tendrá sueño, no tendrá alimento, no tendrá paz día y noche por haber rechazado al Señor Jesucristo. Eso está clarito en la Escritura. Por primera vez el río Éufrates se secó. Ajá. O sea que ya viene el cumplimiento de la palabra de Dios. Claro, poco a poco. Hermano, una pregunta. ¿Estos 4 ángeles desatados también son malos? Claro, esos son unos ángeles poderosos. Son unos ángeles poderosos que lo que te digo que fue una unión de ángeles malos, demonios, que invocaron a esa gente porque no eran descendientes todavía. Dios no había hablado con Abraham hasta que Dios le dijo, mira, sal de tu tierra y de tu parentela. Y ya del capítulo 12, Dios empezó a hablar con Abraham, ¿entiendes? Y ahí Dios le dio la bendición a Abraham para todo el mundo entero. Pero ya en el capítulo que vemos aquí, en la fundación del capítulo de Nimrod, ya vemos una rebelión contra Dios.
Porque ¿qué le dijo Dios al hombre? Creceos, multiplicaos, llenar la tierra. No, dice que ellos consiguieron ahí en el Sinar, en Mesopotamia, consiguieron un gran valle y formaron todo lo que ellos querían allí. Bien, y Dios dijo, no es así, tuvo Dios que expandirlo. Y esos ángeles que vemos aquí, vuélvelo a leer. 14. Ajá. Siendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Oye, fíjese, ven, qué horror, ¿verdad? Fíjate, estaban atados, pero fíjate, estos ángeles que mataron tantos seres humanos en el principio, lo llaman destructor también. Dios, aguántese. Yo les voy a dar la oportunidad en el futuro. Fíjense que nosotros tenemos ya fundamento porque cuando Dios derramó las 10 plagas en Egipto, ¿qué pasó allí? ¿A quién usó Dios? ¿A los ángeles buenos? ¿Cómo dice el Salmo? Dice que Dios destruyó las 10 plagas, se las envió a Egipto con misiones de ángeles malos. Allí Dios usó los castigos para Egipto, que no dejaba salir a su pueblo con ángeles malos. Léanlo siempre en el Salmo 100, 107 o 106 por allí, o 103. Dice, con misión de ángeles malos. Y entonces Dios destruyó en aquel entonces a Egipto con misión de ángeles malos. Egipto representa una idolatría grande que Dios la está representando en el pasado para llevar el futuro en la gran tribulación. ¿Entiendes? Representa al mundo. Y eso es bueno tomarlo en cuenta. Y estos 4 ángeles no son 4 diablos, demonito pequeño, no, diablito, no, es de jerarquía. Y tan es así que son tan poderosos que los tenían amarrado allí. En el verso 13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Este evento, explíquenme. Esto sucedió ahí arriba como en la dramatización que Dios le está haciendo a Juan. Él ve todo, tú sabes que allá él vio un templo, un santuario, ¿entiendes? Un aposento de santidad. Y entonces Juan, para que lo podamos entender, usa el modelo del templo que tenían los israelitas para que lo podamos entender, y sobre todo los israelitas. Usted sabe que el altar tenía 4 cuernos donde salían, era entre ellos la justicia de Dios. Digamos que ese ángel que sale de allí es para hacer justicia, no para destruir, siempre para mostrarle al hombre que Dios está derramando juicio sobre la tierra. Al hombre que ya hemos leído en el 18 y el 20, que no creyeron porque no oyeron ahorita al Espíritu Santo. Ahora es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Ahora, aquí hay una cosa que antes que llegue la hora, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para la hora y día y mes y año para matar la tercera parte de los ángeles. Y el 16 dice, y el número del ejército de a caballo era 200. Ajá. Ahora yo le pregunto, ¿quiénes son estos 200 millones aparejados en caballo para destruir al hombre en la gran tribulación? Fíjese que en primer lugar tenemos que tomar lo que estamos hablando de los millones de ángeles que salen del abismo con el ángel destructor, con 4 ángeles malos, y se unifican en la gran tribulación para hacerle mal a quién. Pero ellos, para hacerse visibles, ¿qué hacen? Toman cualquier cosa que ellos quieran tomar, hombres pecadores o animales. Entonces, que resulta que la mayoría de los comentaristas, es cierto, pero no poniendo de Dios a última hora, dicen que son 200 millones de soldados de chinos. Pero ¿por qué no ponen en primer lugar que primero son los ángeles malos que toman al mundo entero? ¿Y quiénes son los que van a tomar el ejército para la batalla de Armagedón en ese entonces? Satanás y sus ángeles. ¿Entiendes? Por eso es que dice aquí, y oí, si ustedes leen ahora en su casa,
todo esto en orden, se van a dar cuenta que estos ángeles que salieron del abismo son tantos, con este ángel destructor y con estos 4 ángeles. Mira, van a formar millones, dice 200 millones de ángeles pernotados en animales, en bestias, en lo que sea, y en soldados para destruir a quién. Que nos da a entender que la bestia no va a conseguir aceptación en toda la humanidad. Va a tener que oposición, porque Israel es una de las naciones que se le va a oponer a la bestia, y todos aquellos 144,000 son los opositores a la bestia. Pero también hay naciones que no se van a dejar poner la marca de la bestia, aunque se mueran de hambre, aunque se los coman, aunque no son creyentes, pero no se van a dejar poner la marca de la bestia. Por eso es que, fíjate, la bestia entonces, el diablo, que cuando veamos el capítulo 12, que ya viene pronto, es arrojado de la tierra, busca unión. ¿Cuál unión que busca el diablo? Busca al hombre de pecado. Busca al emperador mundial y busca al Papa Negro, que en ese momento estará, bueno, sonando la campanita. Vengan, lean, recen los dos. 3 malignos junto con esa millonada de ángeles, bueno, martirizando, atormentando y matando seres humanos que no creyeron en el Señor Jesucristo, ahora en la era de la gracia. Por eso es que repitamos siempre eso que dice Pablo hablándole a los hebreos: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salud, más luego no habrá, porque el Espíritu Santo ya no redarguirá a ningún pecador en esa era, porque ya el Espíritu Santo se fue con nosotros. Por eso es que muchos de ustedes no entendieron el capítulo 24 de allá de Mateo. Si lo leyeron, no lo entendieron, porque más nunca me hicieron una preguntita. ¿Y qué vemos ahí en el capítulo 24 no de Génesis? Cuando el siervo va a buscar a Rebeca, y Rebeca viene entonces cuando dijo: sí, iré con el siervo. ¿Y quiénes más salieron con el siervo de Abraham? Salió Rebeca, ¿y qué más? Con el siervo, ¿y quiénes más? Y una cantidad de personas que creyeron a la palabra del siervo de Abraham. Y ahí está simbolizando Dios en humanidad. Es un simbolismo humano, dando lo que Dios iba a hacer en el futuro, arrebatando su iglesia antes de ¿qué? Del juicio. Porque fíjate, el siervo fue a buscar la novia para Isaac, que estaba en la tierra prometida. La fue a buscar ¿a dónde? A otra tierra. Entonces de allá la trae. Eso es un simbolismo que debemos de aprender nosotros para darle gracias a Dios, ¿entiendes? Que serán como los tiempos de Noé. ¿Cómo es los tiempos de Noé? Que no habrá salvación, sino únicamente los escogidos. Hermano, nosotros tenemos que aprender en la Escritura bastantes cosas para poder enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todos aquellos que nos preguntan en estos últimos días, porque lo que viene es Enea, ¿entienden? Y ellos creen que van a ser salvos, Y muchos jóvenes a quienes les hablamos: bueno, para eso hay oportunidad, después veremos. Y va pasando el tiempo, y el tiempo pasó, y no hay, como dice un himno, ¿no? Ay, me perdí, no hay lugar para mí. Así que hay una expresión que dice que Dios destruyó Egipto con misión de ángeles malos. Y lo mismo que vemos aquí está representado allá en el libro de Éxodo. Bueno, también el contexto que el Espíritu Santo pone en uno de los salmos, que los que destruyeron Egipto fueron ángeles malos, los que van a actuar para destrucción de la tierra y del hombre, ángeles malos, no los ángeles buenos. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. ¿Qué dice el 17? Así vi en visión a los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Fíjate que yo tengo unos comentarios que dicen que estos son
helicópteros rusos que ven, fíjate, Cobra, eran como helicópteros Cobra, fíjate lo corto que se quedan algunas personas porque le agregan a lo que Dios no quiere que le agreguen. ¿Y cómo dice el 18? Por estas plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. ¿Y el 19? Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. ¿Y los 20? Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Oye, yo estaba leyendo y es bueno que lo leamos. Busquen todo el Salmo 115, vamos a leerlo para terminar con eso, para que vean que tiene que ver, hay varios salmos, pero el Salmo 115 tiene que ver con este capítulo. Muy bueno, para que vean y se lo repitan a sus hijos y a los incrédulos. Salmo 115. Tiene un subtítulo que dice Dios y los ídolos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre de gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová la bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado a la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a desde ahora y para siempre. Aleluya. El Señor es. Que ve lo tremendo, ¿verdad? Que vimos, ¿verdad? Las personas desde el principio. Y sin embargo, Dios en su misericordia, ahí como que pronuncia mucho la palabra Jehová, figúrate, tiene piedad únicamente de Israel en esa época de idolatría como nunca la humanidad cayó. Digámosles al prójimo y a los vecinos lo que le espera de los que no son salvos, lo que le espera. Entonces cualquier cosa que hayan entendido, analizado, si Dios lo permite, el próximo domingo lo ventilaremos con la dirección del Espíritu Santo. Que Dios bendiga su palabra.